gracia y paz. Estamos de nuevo por acá con nuestro análisis, nuestro estudio acerca de los temas apocalípticos, es decir, temas relacionados con el apocalipsis. En esta oportunidad vamos a darle continuidad al análisis que venimos haciendo de algunos temas que nos han quedado faltando. Y hoy queremos hablar acerca del capítulo 12 de Apocalipsis. Este es un capítulo muy simbólico. Tiene una gran cantidad de símbolos incluidos en él, pero que es a la vez muy revelador de las cosas que Dios le mostró a Juan y que Juan pues tan precisamente y tan acertadamente las reflejó en sus escritos. Y este tema es tan interesante, el del capítulo 12 de Apocalipsis, por cuanto es como un detalle, es como ir a lo más específico que sea posible, relacionado con el anuncio hecho en Génesis 3:15. Básicamente el capítulo 12 de Apocalipsis trata y revela con cierta precisión la confrontación que ha sido anunciada desde siempre, desde los primeros días o los primeros eventos del Génesis, la confrontación que se generó cuando en el huerto nacieron dos niños de padres diferentes en un mismo vientre, como fue el caso de Caín, hijo de la culebra, y de Abel, hijo de Adán. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en el análisis y la exposición de tan interesante capítulo. Veamos. Leamos pues lo que dice este capítulo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yahshua, el ungido. Entonces hemos llamado esta enseñanza el enfrentamiento eterno. Y esto es realmente de lo que trata el capítulo 12 de Apocalipsis. Vayamos con detalle entonces. El primer versículo dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La Iglesia Católica aprovecha esta referencia que se hace acá de esta mujer para decir que es su María, la María usada como objeto de idolatría. Pero la verdad es que el Espíritu revela que esta no es María, no es la María, mamá del Señor Yahshua, y mucho menos la María, objeto de idolatría de la Iglesia Católica. La mujer acá, la mujer que se menciona en este punto, es sin duda el referente de una gran nación, la nación del amor de Dios. Por eso se muestra de esa manera. Ella está vestida del sol porque es objeto de la gracia de Dios que es puesta en ella, y tiene la luna debajo de sus pies por cuanto ella es el símbolo de la luz en medio de las tinieblas. La corona de 12 estrellas representa a las 12 tribus de Israel. Sin duda alguna, esta mujer de la que nos habla el versículo 1 es la que conforma el nuevo pueblo de Dios, primeramente, inicialmente, formado por las 12 tribus de Israel, pero luego cuando el Señor Yahshua vino, habitó entre nosotros, venció al pecado, a la tentación, le ganó a la carne y le propinó una grande derrota a la muerte, ya que pudo resucitar. Y es cuando en ese momento, debido a la negativa de Israel de creer en el Señor Yahshua como el enviado de Dios para salvación, se abre el tiempo de la gracia y Dios permite que todos aquellos que son parte de la mezcla, que en su corazón deciden recibirle, tengan el mismo tratamiento que tuvo Israel. Porque el Señor vino a las ovejas perdidas de Israel. Y cuando envió a los 70, le dijo que no fuesen por camino de gentiles, sino que fuesen a Israel. Pero también dijo él que tenía otro rebaño que tenía que traer a su redil. Ese otro rebaño somos los gentiles, los que no nacimos del linaje de Israel, pero que por gracia hemos sido considerados. Lo que vamos a ver acá es
a la grande nación de la salvación. Hay dos mujeres referenciales usadas en la palabra de Dios. Esta que aparece en el capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis, y la que aparece en Génesis 3:15, que vamos a estar viendo en un instante. Entonces, veamos acá. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:15 hay dos simientes, es decir, dos descendencias, dos generaciones, dos progenies, cada una de ellas de un padre diferente. Como ya dijimos, la generación de Caín, hija de Satanás, la generación primero de Abel, pero que no pudo ser porque fue asesinado, y luego la generación de Set, que sí se constituyó, proveniente de Adán. Cada una de esas generaciones aparece mencionada, aunque no explícitamente, sino tácitamente acá en Génesis 3:15. Entonces, como podemos ver, el linaje, la generación, hay un linaje, una generación para la mujer, y hay un linaje, una generación para la culebra. Acá en Génesis 3:15 se podría inferir que la mujer que se menciona es Eva, y en Apocalipsis 12:1 se podría inferir que la mujer que se menciona es María. Sin embargo, lo que podemos deducir de cada una de ellas es que la mujer como concepto es una promesa. Es la promesa de que Dios se ha forjado un pueblo para sí mismo, y que ese pueblo que Dios se ha forjado tiene su bendición, tiene su gracia. Por eso, esa mujer que aparece en Apocalipsis 12:1 está vestida del sol, porque es la gloria que Dios le ha puesto a ella. Lo contrario a la generación de la culebra, que está vestida de tinieblas y de pecado. Por tanto, su generación es mala, su generación es maligna, y no tiene ni el consenso ni la aprobación de Dios. Bien, entonces, como vemos acá, de Génesis se originan dos generaciones. Una, la simiente de la mujer, que es la simiente que nace por Adán y que es de Dios. Y otra, la simiente de la culebra, que se origina en Satanás y que no tiene la aprobación de Dios. Un breve vistazo al linaje del Señor Yeshua nos demuestra esto. En el capítulo 3 del Evangelio según Lucas, a partir del versículo 23 y hasta el versículo 38, encontramos la genealogía del Señor Yeshua. Nos dice que comienza con José. José, que era hijo de Elí, y que Elí era hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí. Y así va avanzando en generaciones hasta acercarse a la primera de ellas. Y encontramos acá a partir del verso 36, que dice: hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Precisamente, entonces, lo que decimos es que esta simiente, la simiente de la mujer, que es la que viene de Adán, es la generación de Dios. Pero que esta generación, que es la generación de Caín, proviene de la culebra. No tiene la bendición de Dios, no tiene la aprobación de Dios. Y esto es lo que nos va a reflejar precisamente el capítulo 12 de Apocalipsis.
el enfrentamiento anunciado acá en Génesis 3:15 cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Una enemistad que es eterna, un enfrentamiento que es eterno. Luego, esta mujer estaba embarazada, según nos lo dice Juan, embarazada porque de ella habrían de salir todo el pueblo de Dios, toda la generación de Dios. Y dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Porque esta fue una guerra trazada desde el principio de todas las cosas. Desde que se produjo el nacimiento de ambas criaturas se planteó una guerra, un enfrentamiento. Y a partir de ese mismo momento, Satanás procuró destruir a la generación que venía de Adán. Por ello, Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué mató Caín a Abel? Obviamente porque tenía envidia. Tenía envidia porque Dios había visto con agrado la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Pero también es porque en los genes de Caín venía el instinto de asesinar. Porque Caín no era bueno, Caín era malo, como nos dice Juan. Veamos, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Lo que quiere decir Juan acá es que la naturaleza de Caín era la de la maldad. Él estaba estaba constituido en sí mismo de obras malas, en tanto que su hermano, que no era de Satanás, sino de Adán, y en consecuencia de Dios, su naturaleza era la de la bondad, su naturaleza era la naturaleza de Dios. Imposible que hubiese sido al revés. Imposible que Abel hubiese matado a Caín, porque en Abel no había ninguna intención para hacer lo malo. Sin embargo, en Caín sí. Caín estaba constituido de la maldad de su padre Satanás. Entonces, cuando se estaba iniciando la generación de Dios, la mujer con dolores de parto clamaba en la angustia de su alumbramiento, por el dolor de una madre al ver morir a su hijo, por el dolor de una madre al ver que su generación quedaba cortada. Cuando Caín mató a Abel, estaba obedeciendo a las instrucciones de su padre Satanás. Aunque las Sagradas Escrituras no recogen esto, sin embargo, podemos entender que Caín siguió las instrucciones de su padre de matar a Abel. ¿Por qué? Seguramente que la culebra le hablaba al oído a Caín y le decía, Dios no está de acuerdo con tu ofrenda, Dios no pone cuidado de ti, Dios te aborrece o qué sé yo, qué cosa le diría. Y Abel que tenía y Caín que tenía la naturaleza del asesino, se ensañó contra su hermano y le mató. Pero lo que quería Satanás era cortar la progenie de Dios en ese punto para que no hubiese una descendencia sobre la tierra que viniera de Dios y sin embargo si la hubiera de el mismo diablo. Eso era lo que se buscaba. Nos dice entonces el verso 3, y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 joyas. Es interesantísima esta señal, muy interesante. Ya pues
hace cierto tiempo que el Espíritu Santo me guió a esta verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, que Satanás no es uno solo. Satanás son 7 principios fundamentales que deben ser llevados adelante por 10 autoridades. 10 autoridades satánicas, 10 ángeles perversos, 10 ángeles malos. Nosotros podemos ver acá, se habla de un dragón, pero el dragón tiene 7 cabezas. Y en las 7 cabezas hay 10 cuernos. 10 cuernos. Entonces, ¿qué son estos 10 cuernos? 10 cuernos que son un principio de autoridad. ¿Quiénes podrían ser estos 10 cuernos? Enoc nos habla de 10 autoridades principales que conforman el mayor liderazgo o el liderazgo más importante dentro del grupo de los ángeles rebeldes. Entendemos que entre los ángeles rebeldes hay autoridad y esto va a depender del tamaño y del poder que tenga el ángel. Dentro de los miles de millones de ángeles que se pusieron de acuerdo con Satanás, hay 10 que son relevantes. Estos son, según el libro de Enoc, Artakof, Ramael, Cocabel, Ramael, Daniel, Sekel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Chamsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Jehadiel y el más importante de todos, Shemiasa. Aquí lo ponemos en el orden que queremos que está. Quien enseñó encantamiento y a cortar raíces, Harmony, a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Barakel, quien enseñó los signos de los rayos, Cocabel, los presagios de las estrellas, Sekel, los de los relámpagos, él enseñó los significados, Artakov enseñó las señales de la tierra, Shamsiel, los presagios del sol, y Sahariel, los de la luna, y todos, dice Enoc, comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Pero faltaría uno, y este uno lo completa Asael, quien fue encarcelado desde el comienzo, cuando enseñó debido a las hijas de los... Ahora dicen las Sagradas Escrituras que este dragón tiene 7 cabezas. Las cabezas no son en sí mismas un ángel, sino son un principio, un propósito, un objetivo, un fin. Es decir, que los 10 ángeles caídos principales se reúnen para buscar 7 objetivos, 7 propósitos que deben cumplir acá en la tierra. Sobre esos 7 principios no nos hablan las Sagradas Escrituras. Sin embargo, por el devenir de los tiempos, por la historia misma, hemos podido encontrar que estos podrían ser los 7 principios u objetivos de los 10 ángeles caídos sobre la tierra. Primero, sentar sobre la tierra el egoísmo, el individualismo, lo que nos llevaría a otro muy importante, pero que sí lo hemos dejado siempre en el primer punto, que es el antropocentrismo. Es decir, un mundo que gira alrededor del hombre mismo, el hombre como Dios, desplazando de esta manera al verdadero y único Dios. El antropocentrismo es el hombre como centro de todas las cosas. Y así es el mundo en este momento. Un mundo que ha sido
organizado, construido, formado para enaltecer la figura del hombre y colocarlo en el más alto de todos los pedestales de este mundo. La segunda cabeza sería la religión falsa, la Babilonia, implantada en el mundo desde el comienzo, desde los mismos orígenes, una religión de politeísmo, una religión formada de falsos dioses, que en este momento encuentra su auge con la Iglesia Católica a la cabeza. Pero no es la única, sino que hay otras religiones menores en el calibre, pero que siguen siendo parte de Babilonia. Luego tenemos la evolución, es decir, la enseñanza de que el hombre se perfeccionó a través de una serie de eventos casuísticos y fortuitos a sí mismo, originándose desde una amiba, que es un protozo unicelular, y terminando en un ente multicelular con sabiduría, con inteligencia, como es el hombre. Luego tendríamos el pecado y la satisfacción de la carne. Sin duda, el mundo está hecho, construido, presentado para este propósito. Quinto lugar, tenemos el alejarse del gobierno de Dios y tratar de imponer un gobierno del hombre sobre el hombre, lo que se suele llamar democracia o bien sea monarquía, tal como la presenten aún el comunismo, o presentar estos dos elementos contrarios en sí mismos, como es el capitalismo y el comunismo. De cualquier manera, siempre terminará el hombre gobernando al hombre. Y esto ha sido el propósito de Satanás desde siempre, hacer que el hombre se separe del gobierno de Dios. En sexto lugar, tenemos la sociedad mercantil, es decir, el comercio. El comercio, el consumo, el gasto en sí mismo, construyendo una sociedad absolutamente mercantilista y consumista, que hace que se evidencie aún más el primer punto, que es el del antropocentrismo. Y en último lugar, proponemos nosotros el progreso tecnológico. Ya el Señor lo dijo, la ciencia aumentará, se lo dijo a Daniel lo presentó en el capítulo 12, la ciencia aumentará, porque la tecnología, es decir, la tecnología lo único que busca es poder sustituir aquello que el hombre tenía cuando estaba en el huerto del Edén, pero que lo perdió por el pecado. ¿Por qué? Por ejemplo, la comunicación por teléfono no sería necesaria si el hombre pudiese desarrollar la comunicación mental como era en algún momento, como fue en algún momento. O el viaje en avión no sería necesario si el hombre pudiese desplazarse grandes distancias simplemente con desearlo, como era antes, como fue al comienzo con Adán, pero que encuentra su mayor evidencia o su mayor representatividad en la obra de los ángeles, como cuando el Señor, cuando dice Job capítulo 1, que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y Satanás iba con ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás de dónde venía. Él le dijo que de rodear la tierra. Podía hacerlo sin tener que tomar un vuelo. Lo hacía simplemente en sí mismo, en su propia voluntad. Así que el progreso tecnológico lo único que busca es que el hombre caído pueda alcanzar, si fuera posible, de alguna manera, aquello que tuvo el hombre inicial, es decir, el Adán del huerto. Estas serían entonces las 7 cabezas que tiene Satanás, que tiene la serpiente antigua. Es mi propuesta para que sean las 7 cabezas que tiene, como 7 propósitos que deben cumplir los 10 cuernos, que son las 10 autoridades, los 10 ángeles caídos. Luego este dragón, obviamente, pues tenía una gran cola,
no tenía 7 colas, tenía una sola cola y un solo cuerpo, no tenía 7 cuerpos. Tenía solamente 7 cabezas, un solo cuerpo, que es el de la representación de la maldad, no sobre este mundo exclusivamente, sino en todo el ámbito de la creación de Dios. Tenía una sola cola. Con esa cola, dice la palabra, que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es interesante que la palabra en griego ourá tiene la misma raíz que la misma palabra griega ouranos, cielo. La palabra rabo, cola, tiene el mismo origen etimológico que la palabra cielos. Para mí esto resulta muy interesante por cuanto pareciera querer decirnos que la cola es un elemento de poder que tiene plena vigencia en los lugares celestiales. La cola es en algunos casos mostrada como poder, como capacidad para hacer daño, para vencer. Veamos, ese es el caso de Apocalipsis 9:10. Leamos. Dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Acá está hablando de los cuerpos celestes que han de caer sobre la tierra, 200 millones de cuerpos celestes que han de caer sobre la tierra una vez que sea abierto el pozo del abismo, durante el sonido de la quinta y la sexta trompeta. Esto lo encuentra usted en Apocalipsis 9:10. Bueno, la palabra para cola es la palabra oura, es usada acá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y es usada también en Apocalipsis 9:10, como acabamos de leer hace un momento. Pareciera entonces que la cola del dragón no es otra cosa sino la demostración del poder y de la autoridad que tenía el dragón para convencer a los ángeles más débiles, los más ambiciosos, los más desordenados en cuanto a propósito y principio de todos los miles de millones de ángeles que Dios creó, haciendo un uso devastador de su poder y de su autoridad y de su fuerza. Satanás, el dragón, la serpiente antigua, convenció a estos ángeles para llevarlos, para arrastrarlos, para hacerlos parte de su propósito. El término usado para estrella acá en este versículo en griego es la palabra aster, que es muy probablemente de donde se origine la palabra asteroide y que en derivación del idioma pudo haber terminado siendo ester para luego convertirse en estrella. La estrella y el asteroide como cuerpo físico es lo mismo. Ahora, en su semblanza, en el plano espiritual, la estrella viene a ser el ángel, como nos lo dice el versículo 9 del capítulo 12, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, que son las estrellas que arrastró con su cola, fueron arrojados con él. Enoc también nos ilustra con relación a esto, porque él dice en el capítulo 18, versos 13 al 16 de su libro lo siguiente: allí vi 7 estrellas, parecidas a grandes montañas que ardían, y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo, este sitio es el final del cielo y de la tierra. Ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido el mandamiento del Señor desde el comienzo de su ascenso,
porque no han llegado a su debido tiempo. Y él se irritó contra ellas y las ha encadenado hasta el tiempo de la consumación de su culpa para siempre, en el año del misterio. Entonces, estas estrellas con las que Dios se enojó no son otra cosa sino los ángeles que se rebelaron contra Dios porque no terminaron su propósito, el propósito de Dios y el propósito para el cual ellas fueron creadas o ellos fueron creados, los ángeles. Por eso dice la palabra que no llegaron a su debido tiempo, no completaron la obra para la cual fueron preparadas. Entonces, estas estrellas fueron ángeles que el diablo convenció para que se aliaran con él, alcanzaran el propósito que el diablo tenía, que Satanás tenía, que era derrocar a Dios de su lugar de mando. Acá encontramos el momento cuando Caín toma el propósito de su padre Satanás. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Lo que no iba a permitir Satanás es que hubiese dos descendencias sobre la tierra. Como no lo pudo lograr al momento del nacimiento, lo hizo después, cuando Caín, con saña, alevosía, premeditación y aprovechándose de la ingenuidad de su hermano, le mató. Ya leímos este versículo un poco más atrás. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando ellos estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató y derramó sangre sobre la tierra. Por cierto que Enoc menciona que el alma de Abel está permanentemente pidiendo venganza a Dios por su muerte. La sangre de Abel clama desde la tierra, la sangre derramada, y lo estará haciendo de esa manera hasta que el último de la descendencia de Caín haya desaparecido de sobre la tierra. Así lo revela el libro de Enoc. Luego, este otro momento ya no pertenece a Abel, sino ahora está hablando el Señor Yahshua. Dice entonces así, y ella, o sea, la mujer, la promesa, la gran nación, la descendencia de Dios, de dentro de ella se origina, es de donde se logra la venida del Señor Yahshua. El Señor Yahshua nace dentro de ese linaje santo y perfecto. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, o sea, el Señor Yahshua, no es María, sino es el hijo de la promesa que Dios hizo, que del pueblo de Israel vendría, de la nación de Israel vendría el Salvador del mundo. Esa gran nación, esa mujer tenía 12 estrellas en su cabeza, que son las 12 tribus de Israel. Ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios, esto cuando él murió y resucitó, y para su trono, dice. Ya Daniel, capítulo 7, versículo 14, nos había hablado de esto, cuando nos dijo, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Salmo 2, versículos 9 al 12 añade, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Sigue diciendo esta porción de la palabra.
y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Muy interesante este número, 1260 días. Se corresponden cuando los dividimos entre 360 días que tiene el año, corresponden a 3 años y medio, o lo que es lo mismo, 42 meses. Cada uno de estos es mencionado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, 1260 días es el tiempo que profetizarán los dos olivos. Creemos que cada uno de estos que vamos a mencionar acá ocurre en los mismos 1260 días. Es decir, en 1260 días es llevada la mujer al desierto. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Dios, sus santos, sus redimidos, aquellos que fueron comprados a precio de sangre. ¿Qué significa ser llevado al desierto? Bueno, que tienen que ser probados, porque el desierto es un lugar de prueba, según nos dice Mateo 4:1. El pueblo de Dios, la santa nación, la mujer preciosa que está vestida de sol y que tiene una corona en su cabeza, ha de ser probada. Durante 42 meses será probada, es decir, 3 años y medio. Sin embargo, y aunque es probada, dice la palabra, que no está sola, Dios no la ha abandonado, sino que dice que será sustentada por Él. ¿Por qué sustentada? Bueno, porque en el desierto no hay alimento, en el desierto no hay agua, en el desierto lo que hay es padecimiento. Pero durante el tiempo del padecimiento de la mujer, Dios estará supliendo lo que necesita. También Apocalipsis 11:2 nos dice: 42 meses es el tiempo que los gentiles hollarán la santa ciudad, porque durante esos 3 años y medio que corresponden a la parte final de la semana, de la última semana, de la semana 70 que Dios le dio a Daniel, los últimos 3 años y medio será el peor tiempo que haya vivido la humanidad entera, muy especialmente el pueblo de Dios. Durante este tiempo, los santos, los redimidos, los comprados a precio de sangre serán perseguidos, serán torturados, serán encarcelados, serán forzados a hacer cosas que no quieren hacer. Pero durante ese tiempo, los ojos de Dios estarán puestos sobre los suyos, y lo que sí sabemos es que, aunque esto esté ocurriendo de esta manera, ya los santos tienen un lugar preparado en el reino de los cielos. Y aquellos que tengan paciencia y aquellos que sean fieles entrarán por la puerta pequeña que tiene una amplia entrada, que es la entrada al reino. La última porción que hace referencia a esto está en Apocalipsis 13:5 y nos dice que 42 meses es el tiempo que la bestia primera, la bestia que surge del mar, tendrá autoridad en la tierra. 3 años y medio, solo 3 años y medio, pero serán 3 años y medio que a lo mejor equivalen a un siglo en cuanto al sufrimiento, pero serán solo 3 años y medio. Y los últimos 45 días de esos 3 años y medio será el tiempo de la gran tribulación que ha de venir sobre la tierra. Bueno, la mujer, el linaje santo, el linaje perfecto, el linaje puro de Dios, tiene un lugar en el desierto preparado donde Dios la sustentará y estará allí 1260 días. Sigue diciendo la palabra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Creemos que esta porción que toca acá Juan no está concatenada en la línea de tiempo, sino que lo que nos quiere decir es que es un evento que él vio, lo vio después que los anteriores. Porque esta gran batalla a la que se refiere acá comenzó aún antes que la tierra fuera hecha. Comenzó en el monte de Dios, donde todos los ángeles creados por Dios habitaban. Pero allí, como nos cuenta Ezequiel 28, un grupo de ángeles se rebeló en contra de Dios. Quiso ocupar el lugar de Dios, quiso destronarlo y constituirse en autoridad.
Por ejemplo, Isaías nos dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, esto lo decía Satanás, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Los ángeles. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Miren la pretensión que tenía él. Seré semejante al Altísimo, decía Satanás en su corazón. Pero Dios le dijo: tú derribado eres hasta el Seol, es decir, hasta el lugar de los muertos, los lados del abismo. Isaías 14, 13, 15. Y Ezequiel 28, 14, 16 nos dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, que es lo que nos dijo Isaías 14, que era el monte del testimonio. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Porque el lugar donde Dios habita es un lugar de fuego, es un lugar de granizo, es un lugar de nieve, es un lugar de hielo y es un lugar de fuego. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo lugar. Y una cosa he podido entender yo, que aunque Dios habita en el lugar de fuego, el fuego no quema, porque ese es el lugar del amor. Los que amaron aquí en la tierra pueden estar perfectamente en el lugar de fuego y no ser quemados, porque tienen el lado perfecto de Dios. Y esa es el pueblo de la mujer, el pueblo que sale de la mujer preciosa vestida de sol. Es un pueblo que tiene la autoridad sobre las cosas. Pues sigamos leyendo. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Es decir, él estaba en un lugar de privilegio, habitaba en el lugar donde Dios habita, en medio de las piedras de fuego. Pero cuando hizo contrataciones, es decir, cuando llegó a establecer acuerdos con los ángeles, ofreciéndoles cosas para que ellos le apoyaran en la rebelión, dice que Dios halló maldad en él y pecó. Y por esa razón, porque el pecado no podía habitar en el monte de Dios, él fue sacado de ese lugar. Esta confrontación comenzó antes que la tierra fuese hecha. Pero cuando la tierra fue hecha y apareció el huerto del Edén en la tierra y fue creado Adán y fue sacada Eva de Adán, Satanás llevó adelante su maldad, descendiendo al huerto del Edén, engañando a la ingenua Eva y poniendo en su vientre un hijo que es Caín. En ese momento comenzó la obra de maldad de Satanás sobre la tierra. Por eso también ellos serán sacados de la tierra. Primeramente fueron sacados del monte de Dios y enviados a la tierra, pero luego serán sacados de la tierra y enviados al lago que arde con fuego y con azufre, donde pasarán la eternidad. Ahora veamos, esta porción de la palabra dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es el gran guerrero de Dios, el comandante en jefe de las huestes celestiales, luchaba con los ángeles de Dios contra el dragón y sus ángeles. Pero dice la palabra que aunque el dragón luchaba con sus ángeles, no tuvo fuerzas para sostener la guerra contra Miguel. Y cuando fueron derrotados, dice, fueron expulsados de los cielos. Por eso el Señor Yeshua dijo que veía a Satanás caer como un rayo. Se refería a que ya no tendría más lugar en los cielos. Porque aunque esta guerra sucedió en este momento, antes que la tierra fuese hecha y antes que existiera hombre sobre la tierra,
Yo entiendo que aunque esto era así, sin embargo, Satanás podía llegarse hasta el monte de Dios para presentar acusación contra los hijos de Dios. Y estaba acusándoles día y noche. Pero cuando el Señor Yeshua venció la muerte, subió a los cielos para limpiar los cielos que habían sido contaminados por el pecado de la culebra. En ese momento ya no se halló más lugar para Satanás en los cielos. Le fue cerrada la puerta y expulsado completa y definitivamente sobre la tierra. El Señor limpió los cielos, dejó con su sacrificio limpio todo aquel lugar y ya no fue contaminado nunca más, porque los ángeles de la acusación no pudieron entrar nuevamente. Entonces la palabra dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto ocurrió prácticamente desde el comienzo cuando la tierra fue hecha. Cuando la tierra fue hecha, lo fue para albergarle a él y a ellos también, a los ángeles. Sin embargo, ellos podían, o al menos lo más importante, o al menos Satanás podía estar permanentemente entrando y saliendo para presentar acusaciones. Pero como digo, cuando el Señor Yeshua venció la muerte, ya no pudieron entrar más y ahora su habitación quedó siendo única y exclusivamente la tierra. Entonces el mismo capítulo de Isaías que leíamos hace un momento, capítulo 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14:20 dice, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, es decir, su descendencia, destruyó la tierra que le fue dada y también llevó a la muerte a su descendencia. Por eso dice, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Esta descendencia que mencionábamos al comienzo de todo, esta descendencia que comentábamos en este punto, que es la simiente de la culebra, no será incluida, no será mencionada porque el propósito de Dios es hacer desaparecer por completo a toda la descendencia del diablo. Sigue diciendo entonces la palabra de Dios de esta manera. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Acá encontramos dos momentos interesantes. Primero nos dice que la salvación, el poder y el reino pertenecen a Dios. Y también nos dice que la autoridad es de su ungido. Y esto es porque su ungido, el ungido de Dios, ha vencido a la muerte y se ha presentado delante del Padre y ha procurado y ganado la sanidad en aquel lugar. Es decir, todo pecado que fue generado por la rebelión de los ángeles fue limpiado por el Señor Yeshua con su victoria. Entonces, la palabra usada para ha venido es la palabra ginomai, que significa generar, hacer que sea, alcanzar. Es decir, Dios ha generado la salvación.
¿Por qué? Porque ahora, con la victoria del Señor Yeshua, su promesa de salvación es hecha realidad. Promesa que está contenida en el nombre, porque Yeshua significa la salvación de Dios. La salvación de Dios llegó a los cielos porque pudo resucitar. En consecuencia, la promesa de Dios se ha cumplido. El término en sí mismo salvación en griego es sotería, que significa libertad, liberación. Entonces, Dios ha generado, Dios ha alcanzado una liberación, una libertad, porque ya a partir de ese momento, toda la obra de sometimiento que Satanás había hecho sobre la tierra como consecuencia de su propio pecado y del pecado que había alcanzado a la humanidad por su influencia, ahora había sido y ha sido rota por el poder de la resurrección del Señor. La palabra poder, por cierto, la palabra dunamis, que es donde se origina la palabra dinamita, dice que es una especie de poder milagroso, porque no podía haber sido revertida de otra manera la obra de encadenamiento, de cárcel, de sometimiento que Satanás había hecho a la humanidad como consecuencia, como dije, de su propio pecado y del pecado que indujo dentro de los hombres, si no fuese porque una obra milagrosa fue hecha por uno, y esa obra milagrosa no es otra cosa sino el poder resucitar de la muerte. Cuando el Señor resucitó de la muerte, rompió con el poder que la muerte tenía, sometió a la muerte. Y por esa razón ya el diablo que actuaba y trabajaba sobre el temor a la muerte ya no tiene autoridad, porque los hijos de Dios ya no mueren, porque el que les dio la vida no muere más. Murió una vez y resucitó y vive para siempre. Ahora los que son de Dios viven para siempre también, los que tienen el testimonio del Señor Yeshua y los que han sido limpiados por la sangre del Cordero. Entonces, también nos dice que el reino de Dios ha sido establecido ya. Por eso el Señor dijo, cuando empezó con nosotros, dijo, llamó a todos al arrepentimiento, y lo que él decía era que el reino de Dios se había acercado. Ahora, el reino de Dios ha sido establecido, solamente que no se cumplirá sino hasta que Satanás sea apresado, sea encarcelado durante 1000 años primero y luego eternamente. Pero en ese tiempo, o antes que ocurra ese tiempo, todavía habrá manifestación del reino de Satanás sobre la tierra. Pero ya entendemos que es un reino que ha sido derrotado y vencido. Ahora, el poder que tenía el diablo, la autoridad que tenía el diablo, que era de poder presentarse al reino de los cielos para acusar a los hijos de Dios, ya no lo puede hacer porque el ungido le cerró la puerta de los cielos. La autoridad del ungido le ha cerrado la puerta de los cielos al diablo. Él no puede entrar a los cielos a presentar acusación, sino que ahora él ha sido expulsado total, definitiva y absolutamente. Y por eso ha sido enviado a la tierra. La palabra categoreo es la que se usa para el acusador, porque más allá de un acusador es una persona que ejecuta una demanda, una querella, un juicio. Cada vez que el diablo acusaba, se iniciaba un juicio en los cielos en contra de alguien o de alguno acá en la tierra, porque Él es el acusador, Él es el demandante, Él es el fiscal. Gracias al Señor, nuestro abogado es el Señor Yeshua. El término usado para autoridad es la palabra exousia, que nos dice que es una influencia delegada, una autoridad delegada, es decir, es el que Dios ha escogido para que sea su autoridad en medio nuestro. Y esa es una autoridad que ha sido ganada por el sacrificio propio, por la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Este verso dice, antes de terminar, este verso dice que el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de Dios día y noche, fue echado fuera. Bueno, estos hermanos, dice acá, le han vencido al mismo diablo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Acá en la palabra del testimonio, dice la palabra del marturia, dice es una evidencia presentada judicialmente. Hemos dicho que Satanás es el creyente, Satanás es el demandante y el acusador. El defensor es el Señor Yeshua. Y el Señor Yeshua presenta una evidencia judicial para liberar a los santos. Y esta evidencia judicial no es otra cosa sino su victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Porque dice que los santos de Dios han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la defensa que el Señor Yeshua hace sobre cada uno de ellos en el juicio. Porque presenta como evidencia su propio sacrificio y su propia victoria sobre la muerte y el pecado. Ahora dice algo muy interesante, que los hijos de Dios, aquellos que fueron liberados de la acusación permanente, han menospreciado sus vidas hasta la muerte. La palabra usada para vidas acá es la palabra psique, que significa mente o alma. Es la palabra usada para alma y esa es la vida que se logra a través de la Neshama. La Neshama es el primer soplo, el primer aliento que Dios dio a los hombres cuando le dio vida a Adán. Cuando Dios le dio vida a Adán, sopló en él Neshama y la Neshama activó la psique, que es el alma. Adán pudo tener conciencia, conocimiento, pensamiento, pudo relacionarse con los demás, podía tener sentimientos, podía tener vida. Bueno, esa vida la menospreciaron ellos y entiendo yo que adoptaron, menospreciando la psique, adoptaron la neuma, es decir, la vida en el espíritu, que es la vida en el amor, en el desprendimiento, en el gozo en el Señor, en el dominio propio, en la fe, todas estas características del Espíritu Santo. Aquellos que se negaron a vivir la vida de la psique, pero prefirieron la vida de la neuma, ellos le han vencido. Ellos vencieron al diablo, ya le han vencido y no habrá retroceso en cuanto a esto. Entonces dice, por lo cual, alegraos cielos, porque el diablo fue echado de ella, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, todos los que están morando en ellos ya no tendrán que permanentemente ser testigos de la rebelión de Satanás y de sus ángeles que podían entrar en los cielos para presentar demandas y para crear conflictos y tumultos. Ahora ya se les cerró la puerta a ellos, ya no pueden entrar allá, ahora han sido lanzados a la tierra para que se culmine pues todo lo que haya que suceder en la tierra. Pero entonces, por eso dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, es decir, la serpiente antigua, Satanás, ha descendido a vosotros con gran ira porque fue expulsado de los cielos y sabe que tiene poco tiempo. Ya de esto van 2000 años, que es el tiempo de la gracia. Mientras Satanás descendía a la tierra porque fue expulsado de los cielos, cuando el Señor Yeshua subió para limpiar los cielos, él fue expulsado definitivamente allá y se le cerró la puerta. Ahora él ha venido a la tierra. Ese tiempo son los 2021 años o 2025 años si contamos el error que hay en el calendario gregoriano que llevamos hasta este momento desde el sacrificio del Señor Yeshua y su muerte y resurrección. 2000 y tantos años. Durante este tiempo, él ha estado trabajando en la tierra porque ya sabe que le queda muy poco tiempo. Y en este momento le queda menos tiempo todavía. Entendemos que no más de 10 años, por cuanto ya la semana 70 ha iniciado. Nosotros estamos en este momento en principio de dolores y en consecuencia solamente quedarían, en teoría, 7 años.
es decir, 2300 tardes y mañanas que corresponden a 6 años con 140 días, es decir, 6 años con 4 meses y 20 días. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, percibió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se refiere al Señor Yeshua. Es decir, se refiere a la nación santa, a la promesa. Cuando dice que está persiguiendo a la mujer, lo que está es persiguiendo a la nación preciosa, vestida de luz, con una corona de 12 estrellas en su cabeza y que está parada sobre la luna. A esta mujer preciosa que no es otra sino el linaje santo de Dios. A esta mujer, a esta nación santa, ha decidido perseguirla para destruirla. A partir de hace 2000 años, Satanás está, está actuando en procura de destruir a la generación santa, la generación salvada por gracia, que incluye a Israel y a todos aquellos que se han decidido por el Señor Yeshua. Luego dice la palabra, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto que nos mencionó hace un momento, hace unos instantes atrás, donde ella estará 1260 días, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Aquí nos está hablando de 3 años y medio. Un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Sumando los 3, tenemos 3 años y medio. 3 años y medio que se corresponden con los 1260 días que hablamos hace un momento atrás. Entonces, este tiempo corresponde a la parte final de la semana 70 de Daniel, que será el tiempo de la persecución, el tiempo de la gran guerra. En Daniel 12, capítulo 6, versículo 7, se nos dice lo siguiente. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que sería por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, 3 años y medio. Al final de los 3 años y medio será la restauración de Israel, como nos anunció Pablo en la carta a los romanos, y la restauración de Israel significa vida de entre los muertos. Será entonces la resurrección. Cuando sea la resurrección, todas estas cosas serán cumplidas. Para llegar a la resurrección habrá que pasar desde el momento en que se ha suspendido el servicio en el mundo entero, que ya no se permita reunión de ninguna iglesia cristiana en el mundo entero. A partir de ese momento comenzaremos a contar 1260 días. En los 45 días finales se iniciará la gran tribulación, o se llevará a cabo la gran tribulación. Al final de la gran tribulación aparecerá el Señor en las nubes para rescatar a su iglesia. Sin embargo, dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esta agua que suelta la mujer no es otra cosa sino su descendencia. La descendencia de la mujer, que en este momento son los Illuminatis, son los masones Illuminatis, que tienen el mundo en este momento sometido al virus COVID-19, que además quieren introducir en la sangre de las personas una forma de mal, supuestamente para curar el COVID, pero es una forma de mal que buscará pues destruir a la descendencia, buscará destruir a esa mujer vestida de sol, que es la nación santa de Dios. Dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, pero la tierra se abrió. Como va a decir el verso siguiente. El propósito es hacer que el linaje santo desaparezca.
Esto es imposible porque Dios le guarda, Dios le sustenta. Entonces la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Vendrá el momento cuando todo terminará, cuando esta obra de maldad que está haciendo los descendientes de la culebra, los Illuminati masones, sobre el mundo, esta obra de maldad que pretende imponer un nuevo orden mundial, un gobierno en donde un solo hombre sea el que se imponga sobre las 180, 190 naciones que hay en el mundo, durante un tiempo en el cual serán muertos alrededor de 2.000 millones de personas solamente por la obra de maldad de esta gente que impondrá elementos o impondrá medios para asesinar, que será pestes gravísimas que matarán en 24 horas, que será terremotos, que será guerra, que será hambre, que van a imponer un blackout en el mundo entero, es decir, un corte de energía eléctrica y nada funcionará. Que sacarán a las fieras de la tierra, es decir, a personas dispuestas a matar como zombies, dispuestas a matar. Esto lo van a hacer y van a lograr hacer morir 2.000 millones de personas. Bueno, 2.700 millones de personas morirán por efecto de las piedras que han de caer sobre la tierra. En el tiempo final morirán 4.700 millones de personas, pero en ese momento vendrá el Señor y buscará a los suyos. La tierra habrá abierto su boca y se habrá tragado a la generación de Satanás. Entonces dice la palabra, ya para terminar, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yahshua, el ungido. Esto es lo que nos dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Esto es lo que está sucediendo en este momento. La guerra de la descendencia de la culebra contra la guerra de la descendencia de Dios. Nos dice el Targum Pseudo Jonathan, hablando acerca de Génesis 3:15, nos dice que cuando los hijos de Dios obedecen los mandamientos de Dios, tienen autoridad para pisar la cabeza de la culebra. Pero cuando no los obedecen, cuando no respetan la voluntad de Dios, entonces la descendencia de la culebra tiene poder para morder el talón de la descendencia de Dios. Hermano, es tiempo de que tomes conciencia de esto. Las cosas están sucediendo como Dios las dispuso. Y todo esto que está acá anunciado en Apocalipsis 12 ha de suceder. Es tiempo de que tomes conciencia de esto y de que te prepares para las cosas que han de venir. Dios te bendiga.